No había dicho todavía ninguna tontería. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Retomamos la segunda, empezamos la segunda jornada de Litera en su edición de 2025 y la vamos a empezar con una mesa redonda. Ya veis que estamos casi más gente en la tribuna que la que estáis en el público. Es una broma, ¿no? Estáis bastantes en el público. El tema es verdaderamente estimulante. El tema de la mesa redonda es cómo enamorar al mundo desde las letras españolas. Ese es el afán. Y para ayudarnos para orientarnos en esta búsqueda, pues tenemos con nosotros a personas que han venido desde distintas partes del globo terráqueo. Por un lado tenemos lo voy a intentar decir bien, Giselle Correa Ferreira, que está ayudada por Tania Iglesias, porque ella Giselle viene de un lugar en medio del inmenso Brasil, que es Poços de Caldas, donde ella organiza cada año, y organiza cada año desde hace 20, acaba de terminarlo, una feria del libro, que claro, tiene un éxito, ya nos hablará de ella, ¿no? Desde Canadá, desde Toronto, la provincia de Ontario, en Canadá, está con nosotros Gaina Chiofis, que es la que gobierna, la dueña, la directora de ventas y de derechos de una editorial que se llama Annick Press, que no solamente tiene influencia sobre el propio Canadá, sino también sobre Estados Unidos. Trabaja en inglés. Y en medio tenemos a Pedro David Vieira da Moura, que es un especialista en cómic, especialista en todas las cosas que podéis pensar que lleva detrás un cómic. Pedro las ha hecho. O sea, que de aquí se va a París a dar una clase de cómic, ¿no? ¿Quién estuviera allí para recibirla? Bueno, estos son nuestros invitados. Por cierto, no he mencionado que a Gaina le está ayudando Rafael Forlán para que podamos enterarnos todos y pueda enterarse también. Va a tener un poco de complejidad la mesa, pero yo creo que la enjundia lo merece, ¿no? O sea, creo que va a ser una mesa, espero que sí, muy, muy rica y muy productiva. ¿Cuál es el afán? He dicho al principio que el título es Letras Españolas, cómo enamorar al mundo. Entonces lo que queremos saber es de qué manera los autores españoles pues, pueden posicionarse en mercados, como en este caso, pues el mercado portugués, el mercado canadiense, estadounidense también, o el mercado brasileño, ¿no? Cómo pueden posicionarse, cómo se pueden promocionar, cómo pueden participar en ferias internacionales, y también estaría bien que supiéramos algo de cómo está la venta de derechos de autor. A ver si todo eso lo podemos abarcar en esta mesa redonda. El siguiente paso es que cada uno de los invitados pues, va a contar un poco más por extenso lo que yo simplemente he esbozado, ¿no? Quiénes son y cuál es su función dentro de sus respectivos países. E vai empezar Giselle. Muitas graças. Bom dia. Bom dia. Não falo muito bem ainda o espanhol, então eu prefiro falar no meu idioma, e de forma que eu tenha mais liberdade, mais condições de explicar exatamente o que eu vim fazer aqui. Eu gostaria primeiramente de agradecer muitíssimo, né, pela oportunidade de estar aqui, de ter sido convidada pela ASEM, né, o governo também da Espanha e todas as entidades envolvidas que me fizeram um convite, um honroso convite para estar aqui representando não só o Brasil, mas a minha cidade, o meu estado, né, o meu estado de Minas Gerais, é um estado grandioso também dentro do nosso imenso Brasil, e nós temos o nosso festival que acontece em Poços de Caldas, que é uma cidade próxima de São Paulo, e um festival hoje que tem uma relevância muito grande, não só dentro do nosso país, mas repercute aí para outros lugares, outros países,
e agora também aqui na Espanha. Muito obrigada pela oportunidade, uma enorme honra estar aqui com vocês, dividir e compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. ¿Se me oye bien? No se me oye bien. Perdón. Vale, muy bien. Pues entonces voy a hablar en portugués, ya que estoy más a gusto con el idioma portugués. Y entonces, muchas gracias por invitarme. Realmente es un gran honor recibir esta invitación tan ilustre. Muchísimas gracias a ASCEN, a España y a todas las entidades que han permitido hacer esto posible. Entonces, bueno, yo voy a hablar de Brasil, voy a hablar de mi ciudad, Poços de Caldas, que está en Minas Gerais, un estado muy grande, muy ilustre también en Brasil. Entonces voy a hablar de este festival de Poços de Caldas, que es una ciudad cerca de Sao Paulo y que tiene su relevancia y repercusión internacional. Muchas gracias. Gostaria que falasse mais alguma coisa Bueno, sobre isso, só uma pequena apresentação, agradecimento inicial. sabe, pero estaría muy bien también que ampliaras un poco lo que significa la feria que organizas, ¿no? Fliposos y, bueno, sim. ponernos um pouco mais em Sim. Eu achei que eu fosse apenas fazer uma introdução agora, mas posso sim iniciar falando sobre o nosso trabalho, né? Essa missão que eu tenho de fazer conexão com as vozes literárias, não só do Brasil, mas, sobretudo, tentar fazer esse processo de início de cooperação entre Brasil e Espanha, né, em que a porta de entrada seja o Flipoços. Eu já desenvolvo esse trabalho muito intensamente com Portugal e países de língua portuguesa, né, há mais de 15 anos que eu desenvolvo o mesmo processo de intercâmbios culturais com Portugal, Moçambique, Angola, e a ideia é que a gente expanda isso também para países ibero-americanos, né? A gente já faz alguma coisa com países na América Latina, com a Argentina, Uruguai, sobretudo, mas iniciar esse processo com a Espanha através dessa porta de entrada, tendo o Flipoços, o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, como uma porta de entrada, é muito rico e muito importante para nós, e a minha missão aqui é exatamente iniciar essa ponte, né, de intercâmbio e essa ponte de parceria entre os nossos países, Brasil e Espanha, da mesma forma como eu já venho desenvolvendo com Portugal e os países de língua portuguesa. Não sei se vocês sabem, mas o mercado brasileiro ele tem algumas características bem particulares, né? O mercado brasileiro é o maior mercado editorial da América Latina, mas ainda enfrenta grandes desafios, especialmente pela falta de atenção à continuidade de políticas públicas no fomento à leitura. Eu não sei como é na Espanha nesse sentido, mas no Brasil nós temos algumas dificuldades em relação à continuidade de políticas públicas, o que é extremamente importante para a continuidade no fomento à leitura e formação de leitores, né? Nós temos os nossos estados brasileiros, eles possuem um processo de, quando há grandes eventos, como o Bienal de São Paulo, a Bienal do Rio de Janeiro, que são grandes eventos, eles possuem uma parceria com as entidades governamentais dos seus estados, em que essas entidades oferecem uma distribuição de vales livros, que é chamado uma possibilidade de que as crianças da rede estadual de ensino, a rede municipal de ensino, de todas as escolas, possam adquirir livros nessas feiras, através desse mecanismo chamado Vale Livro. E esses vales livros, que são um mecanismo, talvez o mais importante de fomento à leitura, de incentivo, principalmente às crianças e aos jovens, eles, infelizmente, não têm uma continuidade, não acontecem de forma continuada
né? E isso é um impacto muito grande, né, para nós. Mas o mercado editorial no Brasil, ele é muito amplo e ele oferece muitas possibilidades, muito embora, né, as entidades governamentais não oferecem a possibilidade de uma continuidade nesse fomento à leitura. Então, esse é um desafio nosso como brasileiro. Outra... Sim. Você pode até seguir aqui, facilita muito, tá? Tá bom. Esse roteiro Esse roteiro que eu te passei é mais ou menos, tá? Okay. É mais ou menos o que pode te nortear. Tá bom. Tá bom? Vale, pues voy a hablar de las características del mercado brasileño en este ámbito. Entonces, tenemos, mi misión realmente es establecer vínculos con muchísimas voces literarias en Brasil, pero ahora mismo estoy aquí para aumentar la cooperación entre Brasil y España en particular. ¿Por qué? Porque estoy buscando que la puerta de entrada sea nuestro festival en Pozos de Calda, ¿no? Yo hace tiempo tengo un vínculo muy intenso, hace unos 15 años, con los países de habla portuguesa, es decir, Portugal, Mozambique, Angola también. Y mi idea realmente es aumentar este intercambio con el mercado iberoamericano. Y ya tenemos algo principalmente con Argentina, con Uruguay. Entonces, mi idea es realmente empezar con esto, con Fliposos en España, ¿no? Me parece que tenemos un mercado muy rico, muy importante y quiero establecer puentes también con la sociedad española. Entonces, voy a hablar un poquito sobre cómo está el mercado en Brasil, ¿no? Tenemos un mercado muy particular. Es el mercado más grande de América Latina y con esto también vienen pues muchísimos retos. Entonces, ¿qué pasa? Hay una falta de continuidad con las políticas públicas, realmente una falta de continuidad y esto pues realmente dificulta el fomento a la lectura y la buena formación de nuevos lectores. Entonces, tenemos en los estados de Brasil, pues hay grandes eventos, por ejemplo, la Bienal de Sao Paulo, la Bienal de Río de Janeiro también. Entonces, las entidades de gobierno que distribuyen lo que se llama Vale Livro, que sería como un cupón que se le da a los niños para que los niños luego puedan ir a esas ferias y obtener libros. Entonces, ¿qué pasa? Que desafortunadamente no hay continuidad en esta distribución y eso causa un gran impacto a nuestra misión, a lo que nosotros queremos hacer. Sin embargo, continúo a decir que hay muchísimas posibilidades y muchísima riqueza en este mercado. Sim. E continuando sobre o mercado brasileiro, ainda existe uma outra característica bastante importante, que é o interesse do mercado brasileiro por literatura de qualidade, por vozes autorais, com identidade própria, um espaço crescente para narrativas que dialoguem, né, com questões contemporâneas. Algo que muitos dos autores espanhóis podem oferecer ao mercado brasileiro, né? Eu acho que uma das missões é desbravar o nosso, abrir ainda mais mercados no Brasil para autores espanhóis, sobretudo os autores ainda que estão crescendo, ou que são independentes, ou que estão ainda com pouca visibilidade, que têm uma literatura de qualidade e que possam ser apresentados para o mercado brasileiro, né, através das editoras e através dos grandes eventos literários que acontecem, não só o Flipossos, mas as próprias bienais, as próprias outros festivais, como o Festival de Paraty, que é uma grande referência também, né, a Flip, que é muito parceira nossa também. Então, essas possibilidades são muito importantes para a entrada de novos autores espanhóis, né? E é exatamente essa ponte que nós pretendemos iniciar com essa missão aqui, né, junto com vocês, junto com o Literai, com o governo ou com outras entidades governamentais aqui da Espanha. Entonces, ¿qué buscamos? Lo que queremos fomentar realmente es la literatura de calidad, que dialogue, que realmente trate de cuestiones contemporáneas también y voces muy únicas, autores con voces únicas. Entonces,
nuestra oferta ahí en el mercado brasileño realmente es abrir el mercado aún más para estas voces españolas, especialmente las que sean independientes, las que sean poco visibles, y que esto se puede hacer a través de editoras, a través de bienales y otros eventos que no solo sean fliposos. Tenemos el evento de Para Ti y Flip, los dos son socios muy, muy allegados a nosotros, y me parece que esto es importantísimo para los autores españoles. Entonces, ¿qué queremos? Pues empezar esta misión con Literae y gobiernos y entidades gubernamentales en general. Eu vou falar mais algumas coisinhas, que depois eu quero que os meus amigos também falem, mas só para continuar essa pequena apresentação, outras possibilidades que me são muito caras e importantes dizer aqui, é que programas de tradução e residências literárias também são fundamentais, né? Algo que a gente já vem realizando com Portugal, como eu disse, através do Instituto Camões, né, de Portugal e mesmo do Brasil, a Embaixada de Portugal no Brasil, a DGLab, que é um órgão ligado ao Ministério da Cultura de Portugal, em que a gente tem essa possibilidade de levar novos autores para serem lançados no Brasil através do Flipossos. E a outra via de mão dupla também, que é importante, que a gente realiza com essas entidades, é a possibilidade de que autores já consagrados, renomados de Portugal, possam participar já do nosso festival, para fomentar ainda mais, né, e estimular a que novos autores possam também participar. E, por um outro lado, nós também fazemos esse processo inverso, em que nós levamos autores brasileiros para participação em festivais literários em Portugal e países de língua portuguesa, né? Então, são fomentos de cultura, de literaturas, dos dois lados do Atlântico, e algo que é muito importante e que a gente pode iniciar esse processo também com a Espanha. Hablo solo un poquito más y luego dejo que mis amigos también se expresen. Entonces, pues tenemos también muchos programas, especialmente en términos de programas de traducción en residencias literarias. Entonces, hacemos esto también gracias al Instituto Camões en Portugal, al DGLab también, que tiene vínculos con la cultura portuguesa y con los organismos portugueses, también muchas embajadas y a través de Flipossos, por supuesto. Entonces, hay otra cosa que va en los dos sentidos. Hablamos con autores portugueses ya más consagrados, ya más famosos, que puedan entonces participar en el festival y así por ese camino abrir nuevo camino a nuevos autores. Y entonces también esto funciona del otro lado. Entonces llamamos a autores brasileños para que participen en festivales portugueses, en festivales en general de lengua portuguesa, para el fomento a la cultura y a la literatura. Entonces, está aquí de los dos lados del charco, ¿no? Como decimos, y es lo que busco empezar aquí en España. Sim. E, por fim, como curadora e idealizadora do Flipossos, né, minha missão é aqui, primeiro, conhecer novos nomes da literatura espanhola, isso é importante, estabelecer contato com agentes, editoras e instituições espanholas que possam ajudar a levar esses autores espanhóis para o Brasil, levar essas vozes ao nosso público e criar alianças sustentáveis entre as nossas culturas. E qual que é a nossa proposta? Uma proposta efetiva de que a gente possa fazer, a partir do ano que vem, já é um convite ao Literae, à ASEM, aqui todo o time do Literae e aqui da Câmara de Ciudad Real, nós iniciarmos esse processo de internacionalização, esse processo de intercâmbio cultural através da primeira residência literária Flipossos Literae 2026, aos moldes que a gente já vem desenvolvendo com Portugal, muito bem sucedido, inclusive,
em que existe alguns caminhos, rapidamente eu vou falar aqui, depois a gente pode aprofundar junto com o Literai havendo interesse, que é uma chamada pública aqui na Espanha para selecionar novos autores. O apoio que nós esperamos aqui da Espanha para que a gente leve esse autor são as passagens aéreas que podem ser custeadas por Instituto Cervantes ou outras entidades governamentais aqui da Espanha que possam ajudar. A responsabilidade nossa, enquanto festival literário no Brasil, é oferecer hospedagem, alimentação, o transfer entre aeroportos e cidade, durante 10 a 15 dias na cidade, em que o autor possa vivenciar toda a programação durante o Festival Literário, que já está marcado para o próximo ano, que é de 25 de abril a 3 de maio de 2026, e que essa participação efetiva desse autor selecionado, ele esteja vivenciando e experienciando durante de 10 a 15 dias em Poços de Caldas, não só o festival, mas todas as atividades que a gente possa oferecer, participar das mesas, participar da programação efetivamente como convidado especial da nossa programação efetiva. E possibilidade de depois fazer uma circulação com esse autor, né, fora do período do Flipostos, levando esse novo autor para entidades fora de Poços de Caldas, em São Paulo, através de entidades e instituições que nós já conhecemos, né, universidades, próprio Instituto Cervantes do Brasil, que pode ser um grande parceiro, uma grande ponte para nós iniciarmos isso. Fazer essa circulação do autor em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, né? E a contrapartida do residente será uma produção literária de um texto inédito e que depois esse texto possa ser divulgado num e-book e mesmo em veículos de âmbito nacional dentro do Brasil. Então, essa proposta é uma proposta efetiva, né, de iniciarmos realmente um novo processo de internacionalização e parceria com a Espanha, tendo o Flipostos como essa porta de entrada a novos autores e a possibilidade de novos lançamentos e divulgação de novos livros, novas vozes no Brasil através do Flipostos. Vale, entonces yo estoy aquí para conocer nuevas voces de la literatura española, establecer contacto con agentes editoriales e instituciones españolas que nos puedan ayudar a llevar autores en Brasil. Vale, voy a hablar de la propuesta de colaboración efectiva ahora. ¿Cuál es? Entonces, queremos fortalecer los lazos literarios, entonces lanzo a partir de 2026 una invitación proponiendo la creación de la primera residencia literaria Flipostos Literae, ¿no? 2026, porque hemos desarrollado esto también con Portugal y hemos tenido muchísimo éxito haciéndolo, ¿no? Entonces, después voy a profundizar sobre esto. Entonces, hago una convocatoria pública ahora para seleccionar un o una autor o autora residente, ¿no? Nuevos autores. ¿Y qué esperamos desde España? Un financiamiento, cubrir los gastos de viaje aéreo, ¿no? Por parte de instituciones, estoy pensando el Instituto Cervantes y o entidades gubernamentales también. ¿Qué ofrecemos nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como Flipostos en Brasil? Pues cubrimos el alojamiento, la alimentación y también traslado por 10 días desde el 25 de abril al 3 de mayo. Esto sería traslado aeropuerto-ciudad también. Entonces el autor ahí podría participar en toda la programación del festival también y la vivencia cultural en Poços de Caldas, pero no solamente ahí, desde luego. Entonces, después del final, con pues mucha colaboración con varias entidades, puede ser el Instituto Cervantes en Brasil, ¿no? Otros puentes, el SESC, universidades, etcétera. Tenemos este puente en que después del festival el autor pueda tener muchísimas vivencias en ciudades como Sao Paulo, Río y Belo Horizonte también.
Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona residente tendría que producir un texto literario inédito sobre su experiencia, a ser publicado en medios, también en libros electrónicos, medios nacionales asociados en Brasil y España. Entonces, esto para empezar, el intercambio con España. Muito bem. E, por fim, eu gostaria de fazer uma homenagem aos grandes escritores espanhóis que conquistaram o público brasileiro, Miguel de Cervantes, Frederico Garcia Lorca, o inesquecível, para mim, maior, Carlos Ruiz Zafón, além de Maria Dunhas, Rosa Monteiro, Júlia Navarro, Javier Marias e Javier Cercas. E também rendo a minha homenagem à inesquecível escritora brasileira galega, Nélida Pinhon, escritora com raízes aqui na Espanha, fortes raízes. Nélida foi uma das grandes vozes potentes da literatura brasileira e alcançou um reconhecimento na Espanha e foi laureada aqui na Espanha com importantes distinções como o Prêmio Príncipe de Astúrias em 2005 e o Prêmio Internacional Menéndez Pelayo em 2003. Então, eu mais uma vez gostaria de agradecer essa oportunidade e depois que a Tânia traduzir essa última fala, eu gostaria de apresentar um vídeo que mostra um pouquinho do que foi o Flipossos agora na última edição, que foi a 20ª edição, que aconteceu em Poços de Caldas, que mostra um pouquinho do potencial, da importância, da grandeza do nosso festival e o quanto ele é aberto a todos vocês. E fica nosso convite para que estejamos juntos no Flipossos 2026. Vale, por último, entonces, me gustaría rendir homenaje a algunos de los grandes escritores, escritoras españoles que han conquistado al público brasileño. Miguel de Cervantes, Federico García Lorca, para mí el inolvidable Carlos Ruiz Zafón, además de María Dueñas, Rosa Montero, Julia Navarro, Javier Marías y Javier Cercas. Entonces, también, aparte, rindo homenaje a la inolvidable Nélida Pinhon, que es una escritora brasileña, sin embargo es gallega, ¿no? Tiene raíces gallegas y es una querida amiga mía. Nélida también sus raíces españolas son muy fuertes y fue una de las voces más potentes de la literatura brasileña. Alcanzó un reconocimiento pues bastante profundo, ¿no? En España ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias en 2005 y el Premio Internacional Menéndez Pelayo en 2003. Entonces, después de esta traducción, me gustaría agradecer muchísimo la oportunidad una vez más y quería presentar un vídeo de lo que fue la 20ª edición de Flipossus para mostrar todo el potencial que tiene, su grandeza y además decir que está absolutamente abierto a todos. Muchas gracias. Ele vai passar. Chegamos no último dia da 20ª edição do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Esse evento maravilhoso, o mais importante do estado de Minas Gerais. Eu só posso agradecer por toda a grandeza, por toda a participação das pessoas que passaram por aqui, população que prestigiou, visitantes de todas as partes do Brasil, todas as pessoas que estiveram envolvidas na produção, na organização, na montagem, na estruturação, os nossos parceiros, nossos patrocinadores, a equipe
equipe de staff, as nossas editoras, livrarias, nossos convidados, inúmeros convidados que passaram por aqui, deixando as suas marcas indeléveis em nossos corações. Eu só tenho que agradecer a tudo isso. E já desde agora contando com vocês e já divulgando, olha só, pessoal, cartas e diários na literatura temática de 2026, que vai acontecer aqui em Poços de 25 de abril a 3 de maio de 2026, aqui em Poços de Caldas, no Centro Histórico, Vila Literária, Flipostos 2026. Esperamos por todos vocês. Gracias. Muchas gracias, Giselle. Obrigado. Bueno, habéis podido escuchar, para aclarar un par de cosillas, Flipossos, naturalmente, es un acrónimo, Feria Literaria Internacional de Poços de Caldas, que es una localidad, según tengo yo entendido, que en torno a 180.000 habitantes, ¿no? Es decir, sería muy parecida el número de habitantes a los que tiene, por ejemplo, aquí cerca Albacete, ¿no? Eso sería la historia. Bien, vamos a pasar a la segunda de las intervenciones, que va a ser la Geina Theophilus, que es, como he dicho antes, es la directora de ventas y de derechos de la editorial Anic Press. Sí, adelante. Hello, everyone. I do apologize for not being able to speak in Spanish, but as you know, I'm here from Canada, and so English is what we're working with. Before I start, I wanted to thank Aspen for the invitation and all of the organizers. It's been a really wonderful experience so far. Special thanks to Natalia and Tamara for all of their amazing help to get me here from Toronto, and everyone that I've met for the really warm welcome. So I work for Anic Press, and we are a small independent Canadian publisher of children's books from sort of age 0 up to young adult. And I sell rights, but I also buy rights. So if there are questions about licensing, absolutely feel free to ask. And we, as a Canadian publisher, have quite a small market domestically. And so we rely a lot on the American market, which is massive for a lot of our sales. And that market has become quite unstable recently. So I think you'll be seeing a lot more Canadians out in the world trying to build relationships with the new companies and territories. And that's part of why I'm here today, I think. Is that a good place to leave? Bueno, en primer lugar me quería disculpar por no poderme dirigir. ¿Se oye bien? Sí, por no poderme dirigir a ustedes en español. Como bien saben, soy canadiense y lo primero que quería hacer es dar las gracias a Aspen y a todo el equipo organizador. Pues hasta el momento la experiencia está siendo tremendamente satisfactoria. Quería dar también las gracias a Natalia, a Tamara por ocuparse de todos los detalles para mi viaje de Canadá hasta aquí. Y bueno, vengo aquí en nombre y en representación de Anic Press, que es una editorial independiente canadiense. Estamos especializados en libros para niños de 0 a 8 y de 8 hasta la adolescencia, ¿no? Y nos ocupamos no solo de la venta de derechos de explotación de obras, sino también de la compra. Así que estaré encantada de responder a las preguntas que pudieran tener en ese sentido más adelante. Bueno, como editorial, en Canadá tenemos un mercado pequeño, ¿no? El mercado doméstico canadiense no es tan amplio, pero sin embargo hemos estado disfrutando de un mercado estadounidense enorme durante bastante tiempo, pero la inestabilidad de ese mercado por las circunstancias que todos conocemos de los últimos meses, quizá les lleven a ustedes a encontrarse con canadienses intentando establecer relaciones comerciales por todo el mundo en el futuro. Y bueno, quizás sea un momento ahora de cambiar de idea, ¿no? Okay. So I guess I'll talk a little bit about the kinds of books that we like to work with. I would say most Canadians, aside from the Indigenous populations, are from places around the world. And so we really like to have our list be very inclusive and very diverse.
And it's really important, I think, it's our job as publishers to represent as many perspectives and experiences as possible. My company especially, we're quite small. We publish about 20 to 24 titles every year. So we're quite selective, but we try to really amplify marginalized voices, people of color, LGBTQ community representation, different perspectives on gender, mental health, stories about identity, immigration, relationships from different cultural perspectives. And we try and do that in a lens that's appropriate for children, of course. And I think that varies from place to place. So there are always kind of cultural contexts that come into play when you're looking at books from different places in the world. But the one thing that I think is common across our list and the books that we acquire from other publishers and from authors from different places is authentic storytelling and realistic representation. So one thing that we look for when buying stories from other places is, of course, is it going to work in our market? So we need a level of representation that is somewhat relatable and topics that are universally understandable and that will translate into a different part of the world. But we also want a fresh perspective on things that feel familiar. And that's a really tricky balance sometimes to find. So it's not always easy, but we are very open to publishing people from different places. And I have acquired books from Spanish writers and illustrators and have been attending the Guadalajara Fair in Mexico to try and expand our reach into Latin American countries. And this seems to make sense to try and expand our efforts to include Spain as well. And I think it only makes our list more interesting and beautiful. So we try and really make those connections wherever we can. Bueno, en cuanto a la tipología de libros que solemos publicar, como saben, salvo los pueblos indígenas de Canadá, la composición de la población canadiense está basada en orígenes de personas de todo el mundo. Entonces, es lógico adoptar una perspectiva integradora en la que puedan estar representadas todas las culturas que están presentes en el país o las culturas originales presentes en el país, y por eso para nosotros parecía lógico el presentar una multiplicidad de experiencias. Como somos una editorial pequeñita, solemos publicar en torno a unos 20-24 títulos cada año y eso nos obliga a ser bastante selectivos. Eso sí, somos muy selectivos teniendo en cuenta esa perspectiva, esa vocación de integración, ¿no? De inclusión. Por eso intentamos prestar atención a libros que representen a la comunidad LGTBI, a personas de color, cuestiones de género, cuestiones, por ejemplo, relativas a la salud mental, temas de identidad, de las relaciones humanas, el reflejo de la diversidad cultural o de las diferencias culturales, y todo eso intentándolo adaptar también a un público que quiere al mismo tiempo verse reflejado o que haya un cierto eco de su experiencia en esa literatura que consumen, ¿no? Entonces, para nosotros es importante conseguir que esos títulos que elegimos no adaptarlos, sino que de manera natural pues estén adaptados a ese público que tenemos, ¿no? Intentamos con ello conseguir, digamos, la cuadratura del círculo, ¿no? Es decir, esta integración, pero que al mismo tiempo nuestros lectores encuentren una línea común, ¿no? Una filosofía que los una. Así que cuando adquirimos derechos, tenemos en cuenta si esa obra va a tener... van a encontrar nuestros lectores relación con esa obra, con esos contenidos, si se van a identificar nuestros lectores, al mismo tiempo que se ven perspectivas diversas sobre una realidad que sea
reconocible, ¿no? Es decir, lo que el lector canadiense encuentra, el lector estadounidense, pero quizá con un giro de tuerca, ¿no? Como digo, ese equilibrio a veces es bastante difícil, pero aún así, por el momento funciona. Ya hemos adquirido derechos sobre obras escritas en español, hemos acudido varias veces a la Feria Literaria de Guadalajara, integrando obras de autores hispanoamericanos, y ahora, por supuesto, estamos más que dispuestos a ampliar ese horizonte e incluir autores españoles. So the next question is, how do we find you? So a big issue that I think everyone has who works in publishing is discoverability. There are so many books and so many books yet to be published, a lot of manuscripts, a lot of writers, and we can't buy what we can't see. So it's especially hard, obviously, if it's a different language or you're coming from a place that you have to travel to, and acquiring books from other countries poses specific challenges because you're not going to have an author who's local who can help you to promote the book, and you don't always qualify for the same kinds of awards and grants and support if your author is from another country. So as an acquiring editor, I have to really build a very strong case to buy in book from another place. So it has to be an excellent book, great writing, good ideas. If it's a picture book, beautiful art. And it really helps to have good agents. So if you can find a great agent to work with, that helps me find the book in the first place. A good publisher who's submitting your book for awards, that also builds a case. And if you have an online presence, I would love to know about it. So really, if I see something and I'm able to kind of quickly look up your website or your Instagram account and see what you've done and see what kind of track record you have, if you're an illustrator or an artist, if I can see your current work in your portfolio without having to dig too hard, and find out just, about you as an author or a publisher or some creator, it's immensely helpful for me to be able to then take it forward to my publisher and argue for buying into our territory and translating it and all of the additional expenses that go into acquiring books from other countries. The payoff can be wonderful, but it's often quite a challenge at the start. Bueno, me imagino que la pregunta que se plantearán es, pues, ¿cómo os descubrimos, no? ¿Cómo descubrimos a los autores? Por supuesto, hay una gran cantidad de libros disponibles, una gran cantidad de buenos autores, y el problema cuando uno pretende publicar en otro país, cuando hay además una barrera idiomática, es que además se plantean por medio viajes. A veces uno no cuenta con un colega que te dé una mano y te diga, oye, o que le diga a su propio editor, oye, ¿por qué no conoces a este autor, esta autora, que es magnífico, te lo puedo recomendar? Tampoco entra uno en el circuito de premios y de concursos que sí, al que sí acuden los autores locales, los autores del país. Entonces, hay que tener una serie de cosas que parecen obvias muy claras, ¿no? Hay que tener un libro que tenga una gran calidad, unos contenidos muy atractivos. En el caso de los ilustradores, pues que realmente haya unas imágenes que entren muy bien por la vista. Contar, por supuesto, con un buen agente que promocione al autor, ¿no? Y que lo haga estar presente todo lo que sea posible. Un autor que también te lleve a festivales y te haga presentarte a premios. Y si el autor tiene presencia digital, mejor aún, porque entonces, en mi caso, puedo echar un vistazo a Instagram, puedo echar un vistazo a tu página web, encontrar contenido de una manera inmediata, facilítame las cosas para que yo no tenga que bucear demasiado y me haga una idea de lo que haces, de lo que tienes para ofrecer con rapidez. Si eres ilustrador, que en tu portfolio estén las imágenes más señeras, las más representativas, sin que yo tenga que volverme loca buscando esa información, y así yo pueda a su vez convencer a mis editores para que llevemos adelante un proceso que luego va a implicar una serie de gastos, como por ejemplo gastos de traducción, de promoción, etcétera.
So my next point would be that every publisher and every editor is different, and we all have our own lists, our own taste. So whether you are here as an author or as a publisher who's looking to sell rights, I think it's really helpful to do your research before if you're going to send a submission or to reach out and connect directly and make sure that you're aligned with what that person is acquiring or what that company publishes. We receive so many submissions all the time, hundreds and hundreds every month. And sometimes they're, books that are adult books and we are a children's publisher. And so that is automatically just a waste of your time and our time. And if you can help us by making sure that just make it easier basically for the people who are acquiring, because we see so much material, it's more likely that you'll catch our eye. And even if it's not the right project for us, we might know someone who it could be a better fit for. So relationships and building relationships is a big piece, I think, of that sort of exchange when you're crossing over into different territories and in connecting with a global audience. Events like this one are fantastic for that. So good for all of you for being here. Take advantage of any kind of cultural resource that you have that will help elevate your platform and network. So active promotion, going to the events, connecting, meeting with people, apply for awards, apply for everything that's available to you, residencies, fellowships, festivals. And I think that's how you start to elevate your profile, get people to see your work, get people to pass your work around. It's through those relationships because we do, on the acquiring side, share things. So even if the book is not a good fit for me, it might be a good fit for my friend at a company down the street. So I think this event is a great place to start and network as much as you possibly can. Bien, y como nos podemos, como ya sabrán y como nos podemos imaginar todos, cada editor es distinto, ¿no? Entonces merece la pena, antes de dirigirse a un editor que todavía no nos conoce, hacer un poco de investigación para que nadie pierda el tiempo, ¿no? Es decir, nosotros, en nuestro caso, que somos editores de libros de niños, nos llegan pues manuscritos 100 y pico cada mes, y algunos de ellos son de literatura para adultos. No encaja ni mucho menos con nuestro perfil como editorial, no se alinea. Entonces, el hacer un poco de investigación sobre también qué tipo de materiales, qué tipo de línea editorial seguimos, pues ayuda también a que uno no pierda tiempo, sea un editor extranjero que quiere promover a sus autores en nuestro país o sea un autor directamente que lo haga, ¿no? Aún así, una buena presentación, una buena exposición de lo que uno tiene para ofrecer no deja de ser algo positivo, porque quizá, aunque no encaje en nuestro perfil lo que ustedes quieren publicar, quizás sí tenemos una editorial amiga a la que le podamos transmitir un material que sí que tenga esa calidad. ¿Qué podríamos hacer en forma de recomendaciones? Pues el trabajar las relaciones muy intensamente. El contactar con un público o con un mercado en otro país pues tiene unas dificultades añadidas, como ya hemos dicho. Entonces, el asistir a actos como estos es de una enorme utilidad. El aprovechar los recursos culturales, cualquier tipo de evento, de reunión, de presentación pública es fundamental. Conocer gente en esas ocasiones, mantener esos tratos, el buscar cualquier oportunidad de promoción, el presentarse a premios, aprovechar becas, acudir a festivales, ganar toda la visibilidad que sea posible, conseguir que hablen de ti, que alguien pueda hacerse con la idea de lo que promueve, de lo que escribe, de lo que publica, y quizá a su vez pueda decirle a alguien, mira, esto no es lo mío, pero yo creo que a ti sí te va a interesar porque es tu área de trabajo, ¿no? El conseguir becas. Entonces, de hecho, asistir a una reunión o a un evento como Literae es una oportunidad magnífica, ¿no? Y yo creo que son los lugares a los que acudir. Así que esas serían las formas de promoción, sobre todo el establecimiento de relaciones y el mantenimiento de las mismas.
I think that's all my time, and it's over to bed. Eso sería todo por mi parte. Bueno, como vemos, es verdad que, claro, nos falta un poco de ritmo porque hay que esperar a la traducción, pero yo creo que está siendo sustancioso. Ahora después, si queréis, resumo un poco lo que yo he tomado por si puede serviros. Pero nos queda la intervención de Pedro, Pedro Moura. Vale, Pedro Moura, que como he dicho antes es un especialista en cómic que desde Lisboa para el mundo, ¿no? Bueno, buen día. Yo intentaré hablar español o portuñol. Habrá algunas palabras en que me engano, pero no será un problema. Bueno, yo no tengo un discurso tan preparado como mis colegas, pero voy a pedir un favor, que voy a hablar porque con dos sonidos de dos lados es un poco difícil de concentrarme. Yo no sé muy bien cómo empezar esta conversa porque, como digo, yo no estoy aquí en representación de una compañía, estoy como una persona que le gusta los cómics y que conoce cómics, pero me gusta mucho el título, Cómo enamorar, las letras españolas, y podría, por ejemplo, empezar a hablar de la relación entre los lectores portugueses y los tebeos españoles. Pero probablemente tenía que empezar con otra cosa, que es cuál es la recepción de los cómics españoles. Yo me imagino que la mayor parte de vosotros son editores de literatura y no propiamente de cómics. En muchas conversas que tuvo ayer vi que el cómic no está en el centro de la preocupación. Y yo no sé si aún hay muchos prejuicios en relación al cómic, pero imagino que aún hay prejuicios. O sea, una idea que algo que no sucede con otras áreas. O sea, si alguien habla de literatura o cinema, entiende inmediatamente que existen subsecciones, géneros, estilos y públicos diferenciados. Pero aún hay mucha gente que piensa cómics, sí, para niños, o cómics, divertimento. La verdad es que el cómic es muy diverso y hay un poco para todo. Yo, por ejemplo, una frase que utilizo mucho, si queréis puedes utilizar como publicidad, es que es una frase que hay un cómic para ti. O sea, dependiendo de los gustos, la educación, la sofisticación que buscan, hay seguro que hay un cómic que será satisfactorio para la lectura de una persona. Y vosotros podéis hacer, típicamente hay comparaciones idiotas como, dime, ¿cuál es la Mona Lisa del cómic? O ¿cuál es el procura del tiempo perdido del cómic? Y yo devuelvo esta cuestión con, bueno, si me puedes decir cuál es En busca de tiempo perdido de la pintura y cuál es la Mona Lisa de literatura, ahí los contestaré cuál es lo cómic. Por eso, si es una pregunta idiota cuando se habla comparar literatura y pintura, porque no es una pregunta idiota cuando habla del cómic. Bueno, en Portugal, como saben, nosotros, esto es completamente ridículo, que es un país pequeño, espaldas con España, y casi no hay mucho cambio cultural entre Portugal y España. O sea, claro que las personas conocen un realizador de cinema o hay un libro que es traducido, claro, pero el tránsito debería ser mucho mayor y no es absolutamente ridículo. Incluso al punto de ver, por ejemplo, personas hablando en inglés, un español y un portugués hablando inglés para se entender. Pero eso es culpa de vosotros, que no hacen esfuerzo para entender portugués. Una broma, ¿eh? Pequeña broma. Bueno, pero como sabéis, por ejemplo, nosotros aún tenemos una frase que es de España, nem bom vento, nem bom casamento, que significa, entiende, ¿no? No hay ni viento bueno, ni casamiento o matrimonio bueno. Pero hoy ya no hay ese sentimiento, pero el conocimiento de los tebeos españoles es más natural porque hay muchos libros que leemos en español. O sea, las personas interesadas en tebeos españoles leen directamente en español. Y los que no están interesados con traducción o no. Yo tengo la suerte de ser un autor publicado ahora y trabajo con Leboar, una editora en Portugal,
Y por ejemplo, Levoir tiene una colección que tiene 8 ediciones de una colección de novela gráfica. O sea, en un momento, en 2 meses, publican una decena o más de libros, de grandes libros del TVO, ahora que dicen novela gráfica, que es una manera de decir, esto no es cómic, es novela gráfica, que es un ejercicio comercial. Pero vale todo. Menos tirar, no, echar ojos también vale. Yo una vez he hecho una propuesta que es hacer una colección exclusiva de grandes libros del TVO español. Pero Silvia me dijo, puede haber de una gran parte de lectores portugueses que son españoles, ¿por qué? Pero yo aún acredito porque hay muchas cosas buenas en España, histórica y contemporáneamente. Hay libros que me gustan mucho y que, claro, no son muy conocidos. Pero ahí entraba en una otra dimensión de esta conversa posible. Yo estoy hablando con editores, están aquí personas que representan festivales, editoras, y claro, vosotros tenéis una preocupación financiera, comercial, de distribución. Y yo, por ejemplo, trabajo también como crítico. Y como crítico no quiero saber si el libro vende mucho o no. Pero pienso que podría haber un mejor, seguro que hay, pero un diálogo mejor entre personas que piensan en sus áreas sin las preocupaciones financieras, o sea, hacer alguna... Porque en español también se dice gustos no se discuten, ¿no? Sobre gustos no hay disgustos. ¿Cómo se dice? Sobre gustos no hay disgustos. Bueno, que es una mentira, obviamente. Porque, claro, normalmente esa palabra quiere decir, bueno, ya entendí que yo tengo malo gusto, pero no me digas nada. Pero es verdad, hay malo gusto y buen gusto. Y hay una jerarquía de un juicio de valor. Y ese juicio de valor se puede discutir con argumentos. Y ahí es preciso una discusión intelectual. Vale. Pero la mayor parte de los editores no está interesados en eso. Quiere saber, ¿se vende o no se vende? ¿Puedo distribuir o no? Yo entiendo eso y tengo aprendido mucho hablando con Silvia y otros editores que para hacer una apuesta se tiene que utilizar ciertos instrumentos para tener algo sostenible. No puede ser solo una pasión de un libro que después no se vende. Pero yo pienso que con ese diálogo se puede llegar a cosas un poco más riesgos, más retos, ¿no? Retos de intentar cosas un poco más difíciles. Por ejemplo, publicar... Silvia, por ejemplo, ha publicado Paco Roca y los libros de Antonio Altarriba. Presumo que todo el mundo conoce estas referencias, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, aquí está. Paco Roca y Antonio Altarriba, los mejores autores del cómic ahora, y hay personas que aún no conocen. Pero si yo hablase de una referencia literaria y las personas no conocen, pues, qué ignorancia. Trabajas como editor y no lo conoces, pero en cómic no pasa nada. Es cómic, no tengo que saber. Bueno, y esos son fáciles de publicar, diría yo, pero hay muchos otros autores que pueden ser muy, muy más difíciles, o por cuestiones visuales, porque son demasiado experimentales, o porque el libro es una referencia demasiado localizada. Por ejemplo, un libro que me gustó mucho hace poco tiempo es Primavera de Madrid, o para Madrid, de Maggius. ¿Conocéis? Es un libro, no me recuerdo la editora, perdón, es un libro dorado, y es un libro que, critica y muestra las relaciones entre la familia real española con muchos intereses económicos. O sea, es un libro que imagino que políticamente no es confortable, pero es un libro muy bueno. Pero ese libro no sé si es un libro fácil de publicar en Portugal, porque claro, la mayor parte de las personas conocen El Rey, pero no saben los intestinos, detalles de esos funcionamientos. Bueno, pero otra cosa, esto es un poco desligado, pero otra cosa que es interesante es que yo trabajo también como profesor y tengo muchos alumnos que quieren publicar. Y una de las cosas que digo es, no enviéis propuestas a editores a ciegas. O sea, hay que estudiar qué hace esta editora, qué tipo de libros tiene, para el diálogo ser un poco más interesante, ¿no?
porque como ha dicho mi colega de mesa, no se puede perder tiempo. Y yo conozco muchos editores que tienen demasiadas propuestas y, claro, eso tira un poco el tiempo de tener un poco más de atención crítica a otro tipo de libros. Bueno, las otras notas que tenía es que hay algunos esfuerzos de tener más autores españoles en Portugal. Como dice, Le Voir y otros editores intentan publicar autores españoles. Ya hablamos de DGLab, que es una institución portuguesa que apoya la publicación de autores portugueses en el extranjero. Seguro que hay programas en España también que podrían ayudar a editoras portuguesas a publicar autores españoles, del TVO o otra cosa. Pero también ha empezado ahora, no sé si se conoce, un festival que hay en Sevilla, que ya va en la segunda edición, que es Hispacomic, que intenta ser el primer festival ibérico. O sea, es un festival que tiene el cómic de toda España, pero también de Portugal. Y yo participo como ayudante, no sé, como comisario, no sé, como consultante, algo así. Y es una tentativa, es muy pequeño aún, no tiene gran presupuesto, pero intenta hacer una cosa de construir una comunidad un poco más informada y conocida del TVO ibérico. Y claro, estas oportunidades, y estoy muy agradecido de ser invitado aquí, pero es oportunidad porque cuando las personas conocen a alguien cara a cara, se torna un poco más rápido para entender algo. Pero pienso que es importante hablar uno con uno. O sea, yo no tengo consejos para todos, pero podría eventualmente hablar con cada editor para entender cuál es el diálogo posible con otro compañero en Portugal diferenciado. Y bueno, y claro, también puedo decir que hay cómics portugueses muy interesantes de publicar en España. Los míos, claro, son los más importantes, pero por ejemplo, hay un autor que es portugués, vive en Barcelona y ha hecho un libro sobre la vida en Barcelona, sobre los problemas de habitación, inmigración. Es un libro muy bueno y es un libro que él ha enviado a varios editores españoles, pero nadie lo contesta. Porque yo entiendo, claro, es autor portugués, no es conocido, no es un riesgo muy grande. Pero me pregunto si tomar este riesgo ahora no es un pequeño paso para después ser más fácil publicar. Hay algunos autores publicados, pero yo diría que en este momento hay 2 títulos de TVO portugués traducidos en español. Y bueno, yo diría que es esto que tengo a decir. No sé si después con preguntas ya veremos lo que podemos decir. Gracias. Muchas gracias, Pedro Moura. Que claro, al resumir se resume demasiado, porque hay que decir que Pedro Moura es profesor, bueno, ya ha dicho él que también es comisario o algo parecido en esa feria Hispacomic. Aparte, él es guionista de cómic, que eso es un trabajo sobre el que a mí me fascina, ¿no? Que hay tantos tipos de escritores y cada uno tiene su tecla, que la de guionista de cómic, eso sería para que viniese otro año y nos dieras cómo se hacen guiones para cómics. Bueno, hemos escuchado a los 3 invitados, creo que tenemos hasta en punto, es decir, ahora abriremos un turno de preguntas. A mí me gustaría antes resumir un poco lo que se ha dicho, porque claro, llevamos un rato escuchando en distintas lenguas, con distintos intermediarios, pero básicamente yo lo que diría es que, por lo que he podido escuchar y tomar nota, a lo mejor ellos no están de acuerdo, pero Giselle Correa ha dicho que, entre otras cosas, ha lanzado un reto, ¿no? Porque ha propuesto, aparte de que ha dicho que están abiertos al intercambio, a la colaboración con instituciones y también con editoriales, con lo que sea necesario, pues ha lanzado la propuesta de una residencia literaria para 2026, para algún autor español durante 10 días, ¿no? Aparte ha dicho que, bueno, ellos tienen ya abiertas colaboraciones con autores en lengua castellana, pero de Argentina y Uruguay todavía no está abierto con España, pero
ha tendido la mano para que eso se pudiera hablar, ¿no? Sobre todo parece que el punto de conexión es la feria, siempre las ferias, en este caso la de Guadalajara, ¿no? En México, ¿no? Geina ha dicho que, bueno, la de Guadalajara lo ha dicho Geina. Has hablado de otras ferias dentro de Brasil. ¿Es así? Es así, ¿no? Geina ha hablado de la importancia de acertar con el editor, que eso también lo ha dicho Pedro, de estudiar a quién le mandas el manuscrito antes de mandarlo, porque para ahorrar tiempo en ambos lados, ¿no? Y ha hablado también de la importancia de que el autor, pues de alguna manera, también colabore promocionándose, haciéndose visible en las redes sociales o en tener presencia digital, ha dicho. De tal manera que sea un poco, si el autor puede estudiar al editor, que también el editor pueda echar un vistazo y de un vistazo reconocer al autor. Claro, en el caso de Geina, ellos ha dicho que es una editorial para niños, niños entre 8 años hasta la edad de adolescencia, y ha dicho también que sería interesante, porque claro, esa conexión tan lejana de un país como es Canadá, que está casi en la otra punta del globo, si tiene una editorial para niños y tú no escribes para niños, pues ya se ha acabado, ¿no? Pero ha abierto esa posibilidad de conexión con otras editoriales hermanas y eso creo que es una vía muy, muy interesante, ¿no? A través de... Y también recurrir a becas, a visibilidad, a festivales, en fin, que se hable de ti, que te conozcan, ¿no? Porque claro, el editor también quiere conocer al autor, tiene tantas propuestas que hay que desbrozar de alguna manera, y si el editor es conocido, es el que ya es un personaje, tiene camino andado. Bueno, por último, Pedro Moura ha hablado nos ha dado esa pequeña toba a los españoles, que yo estoy completamente de acuerdo, de que vivimos un poco de espaldas, un poco no, bastante de espaldas a Portugal, a pesar de que, claro, Portugal tiene escritores maravillosos y además la lengua portuguesa y la española están más cercanas, hasta el punto de que ha comentado que muchas veces los portugueses, a quienes les interesa el cómic, lo leen directamente en español en muchos casos, porque es más fácil eso que la traducción, ¿no? Bueno, estoy resumiendo mucho y perdonadme que haya intentado resumir mucho, pero yo creo que antes de abrir el capítulo de preguntas, tenemos poco tiempo, pero yo formularía una pregunta transversal, ¿no? Hemos visto la barrera del lenguaje en todos los casos, de una manera o de otra, ¿no? Entonces, yo me pregunto, cuando vosotros, en el caso de la feria, en el caso de la edición, buscáis autores de lengua castellana, imagino que no los leéis directamente, que tenéis que recurrir a intermediarios y luego tenéis una facilidad, porque claro, vosotros publicáis en vuestros idiomas. ¿Hay una manera de facilitar, tenéis contacto con traductores para que esos escritos se publiquen en vuestra lengua? O en vuestras editoriales. O en vuestras ferias. Tem uma similaridade com o que a Geina disse agora, em relação a uma demanda muito grande de livros e editoras, livros e autores que nos procuram como se fôssemos editoras e como se tivéssemos toda essa facilidade de lançamento de novos autores. No entanto, o festival ele é diferente de uma editora, né? Muito embora a gente tenha uma relação e um trabalho muito forte com as editoras brasileiras, conhecemos muito o mercado editorial, temos uma aproximação muito grande com as editoras, com tradutores, mas nós somos um festival que é exatamente um canal de visibilidade dos livros e dos autores. No entanto, pelo festival ser exatamente essa vitrine, nós recebemos muitos autores que querem lançar livros no nosso festival, que querem que a gente ajude a esses autores a publicarem, que querem que a gente faça esse trabalho, que muitas vezes não é o trabalho nosso, é o trabalho de uma editora. No entanto, por sermos um festival de grande visibilidade, nós acabamos sendo também um intermediário entre o autor
e a editora e a possibilidade da publicação. Então, isso é um fato muito importante que a gente tem desenvolvido esse trabalho, ajudado nessa cadeia produtiva, no sentido de sermos uma ponte entre o escritor e a editora e a possibilidade dos lançamentos acontecerem no nosso festival. E isso acontece também em outros eventos no Brasil, mas especificamente estou falando da minha experiência, que nós recebemos muita demanda e temos a possibilidade de lançar muitos novos autores, também no Brasil, autores brasileiros, através desse trabalho de interface que a gente faz com a editora e com o autor. Isso é muito importante. Quería establecer entonces un vínculo paralelo a lo que dijo la compañera ahora sobre la demanda de parte de los autores para publicar libros. Entonces, a nosotros nos buscan como si fuésemos las propias editoriales, pero es que no es el caso. El festival no es una editorial, ¿no? Entonces, pues tenemos muchos vínculos profundos también con traductores, con escritores, etcétera, pero ocurre que el festival se vuelve un canal de gran visibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es como una vitrina hacia el mundo, es un espejo. Los autores pues buscan nuestra ayuda para hacer lanzamientos en el festival, pero eso realmente no es nuestro trabajo y al final acabamos siendo intermediarios entre la editora y el autor. Entonces, eso es, desde nuestro lado, tenemos que decir que fomentamos muchísimo el desarrollo en toda esa cadena de producción. Y eso pasa también en otros eventos en Brasil, pero yo os hablo de mi experiencia realmente, que existe la posibilidad al final de lanzar muchos autores brasileños. Entonces, tenemos ese rol de interfaz. Bueno, por mi parte, no sé mucho qué decir porque yo diría que no hay mucha dificultad en buscar traductores. Por ejemplo, cuando autores están en Portugal, en un festival, normalmente hablan español y el público entiende. Claro, después es necesario traducir alguna cosa. Yo también no quiero decir que es fácil traducir español, porque muchas veces también los portugueses piensan, yo entiendo. No entiendes porque hay falsos amigos, construcciones prácticas diferentes y claro, y la mayor parte de las editoras, claro, tienen profesionales o personas que saben hacer la traducción. Pero el acceso de los portugueses es muy fácil. Por ejemplo, no quiero entrar en biografía, pero yo en niño leía las revistas de Bruguera, Super López y Zipe Zapper, mis favoritos. Porque mi tío trabajaba mucho en España y traía esas revistas. Y durante los años 80, los portugueses que estaban interesados en cómic contemporáneo, claro, había algunas tiendas que tenían El Víbora, Cimoc y todas estas revistas de autor. Yo, por ejemplo, soy un gran fan de Madrid, que era algo solo de Madrid. Te veo, es un poco oscuro. Bueno, una cosa experimental de los años 80, 90, de la movida madrileña de autor. Y leíamos directamente en español. Pero claro, la traducción permite mucho más lectores que no están en los centros urbanos y también, y sobre todo, también introducir temas que la mayor parte de los portugueses pueden no tener un interés directo, pero que puede ser influenciar a otras cosas. Un ejemplo. Yo puedo estar engañado, pero durante mucho tiempo no se hablaba mucho de la Guerra Civil Española en cómic. Y de repente, ¡pam!, es una mina, ¿no? No hay autor ahora que no tenga su libro sobre la Guerra Civil Española, Mis Memorias. Portugal tiene una relación con ese tiempo más o menos igual. No solo nosotros estábamos recibiendo personas huyendo de la Guerra Civil, pero también teníamos una dictadura. Y ahora empieza a haber algunos libros sobre ese periodo, ese tipo de memoria. O sea, es una influencia directa de esas letras españolas. Pero yo diría que no hay mucha dificultad en la traducción. Ay, que sí, repite la pregunta. Bueno. Vosotros accedéis bueno, de hecho no accedéis a muchos autores de lengua hispánica, ¿no?
español. Entonces, la pregunta es ¿cómo buscáis, si es que, cómo podéis encontrar con esos autores? Porque existe la barrera del lenguaje. Imagino que necesitáis que se traduzca al inglés, pero antes tenéis que localizarlo. Si no leéis español es difícil, ¿no? De todas maneras, de alguna manera también has comentado antes que la visibilidad a través de las redes digitales, etcétera, ¿no? Yeah. Okay, so often we'll just get like a rough sort of sample of an English translation. And then we do have translators that we work with in various different languages. And so we'll get sort of a read to come in and give us a more specific report, like a reader's report, to say, okay, this is, you were pitched an outline of a story, you liked the idea, this is what the writing is like. And then you work with the translator and the editor kind of together to come up with the English version that you're most happy with. But again, it sort of helps to have that platform. If you've published a book and it's won awards and it's already acclaimed in that language, that really helps you to kind of pick out what might be something that will work well in another market. So actually, translators come over to your place and they do some kind of site translation and Yeah. hints onto... So we have local translators that we work with that we will just send a manuscript to and say, you know, we think this is a great concept. We've read a sample, you know, maybe chapter in English. Give us your report on what you think the entire manuscript looks like, and then we'll kind of take it from there. And, you know, sometimes they're not local. I mean, everybody's everywhere nowadays. But yeah. Sí, la cuestión es que a veces lo que reciben son muestras traducidas o piden que se les traduzca una muestra de un determinado texto. Entonces, ocasiones en las que traductores locales que ellos conocen van a su oficina, se hace un repaso o una verbalización de los contenidos de la obra, se les da lo que sería un informe de lectura para ver si se sigue con el proceso y sigue interesando a la editorial, y entonces a partir de ahí pues se sigue el trabajo, ¿no? Y por supuesto, aunque se escriba en español, volvemos a lo de la cuestión de la visibilidad digital, ¿no? El que en la plataforma figuren ya los premios que se han recibido, los impactos que ha tenido la obra, pues eso nos puede ayudar también bastante, aunque sea una obra escrita en otro idioma. Pues muchas gracias. Vamos a ver cómo podemos lidiar con el tiempo para poder, para que nuestros invitados puedan contestar a las dudas que seguro que tenéis, a las preguntas que podéis haceros. Es el momento, es el momento. Si las hay, si no, no hay problema. Paco y detrás... Sí, porque te llamas cerca, claro. Hola. Sí. Hola, sí. Bueno, es una pregunta en relación a los cómics. Quizás un tema un poco peliagudo, ya entrando en el tema del uso de la inteligencia artificial en los cómics a día de hoy. En un supuesto, por ejemplo, un escritor que tiene unos diálogos, que tiene un guión y que piensa, yo puedo crear una secuencia narrativa de imágenes a través de la inteligencia artificial, porque ahora mismo con ChatGPT la creación de imágenes es bestial. ¿Eso se puede hacer y se han visto ejemplos así publicados que han tenido ventas, tanto en Portugal, en España o en otros países? Igual un escritor que ha usado la inteligencia artificial para hacer imágenes porque de otra manera no podría hacer imágenes. ¿O existe tal vez cierta regulación al respecto? ¿Algún carácter prohibitivo en eso para respetar el trabajo de escritores y artistas? Pregunto más bien desde la neutralidad absoluta. Muchas gracias. Asumo que sea. Para mí. Yo creo que... Bueno, gracias por la pregunta. Yo debo decir que tengo siempre algún problema en empezar a discutir ese tema, porque es un tema tan grande que absorbe todo el resto del como esto. Por ejemplo, en encuentros sobre cómic, cuando es un panel solo con artistas, si alguien habla de inteligencia artificial, yo normalmente corto el tema, porque no se vuelve más a otros temas. Yo solo voy a decir esto, en Portugal.
En el momento que se surgió, claro que hay una curiosidad de las personas de experimentar en algunas cosas. Yo propio tengo un cómic de 2 páginas, porque yo escribo un cómic todos los meses para una revista y he hecho un cómic con imágenes creadas en Midjourney, tal vez, ya no me recuerdo. Y al mismo tiempo hay un otro autor, editor también, que ha hecho un libro suyo totalmente con imágenes de inteligencia artificial, un poco alteradas con su design, etcétera, etcétera. Pero son experiencias. Y la mayor parte de nosotros aún no hubo una gran discusión, pero no hay regulación, claro, no se puede prohibir, ¿no? O sea, que claro que yo entiendo las actitudes de preocupaciones ecológicas, éticas, políticas, asociadas a este tema, pero la prohibición no me parece nunca una respuesta normal. O sea, hay algunas experiencias, pero no son muy bien vistas, claro. O sea, la mayor parte de las personas, a pesar de saber en qué existe, hay críticas. Pero hay, por ejemplo, un otro problema, pero solo introduce el problema, que es editoras que son editoras grandes con dinero, no hablo de pequeñas, porque una cosa es, por ejemplo, yo soy un guionista y tengo una historia y quiero trabajar con un artista, y ningún artista quiere trabajar conmigo. Y entonces yo digo, bueno, voy a hacer esto. Se entiende un poco, ¿no? La historia puede ser mala, no es esa cuestión, pero la persona no tiene respuesta, hace eso. Pero son editores que hacen portadas de libros con ilustraciones de inteligencia artificial. Son editores que han trabajado con ilustradores. Yo por mí, ahí sí, podría decir que defendería, por ejemplo, que los ilustradores, la próxima vez que son contactados por ese editor, no, tú no necesitas de mí, porque tienes eso, o sea, me recuso a trabajar. Pero tiene que ser una respuesta colectiva, y eso es muy difícil. Bueno, hay más para hablar, pero... Yo quería, como el título de la mesa es Letras Españolas, cómo enamorar al mundo, querría añadir un punto más al debate. Cuando hablamos de letras españolas, a mí me gusta el término literatura hispánica. Nos olvidamos, el primero que se olvida es el ministerio, que este país es plurilingüe, que tenemos 4 lenguas oficiales y que así lo registra el artículo 9 de la Constitución. Esto hace que haya otras literaturas que no tengan visibilidad, La traducción funciona muy mal, entre las lenguas del Estado español funciona muy mal, hay muy poca traducción, pero, por ejemplo, cuando la compañera brasileña estaba hablando de determinados autores, no aparecen otros autores que sí que han sido traducidos al castellano, como Manuel Rivas o como Bernardo Achaga, que tienen éxito de ventas, o Eva Baltasar, que ahora es un gran fenómeno también, que ha sido traducida. Yo lo que era recordar y explicarle a estos compañeros que hay una pluralidad de lenguas y de autores, que esto estaría muy bien también hacerlo para dar esa visibilidad. Cuando enamoramos el mundo, podemos enamorar el mundo nosotros en 4 idiomas, casi te diría que en 5, porque está el asturiano, que ya tiene Academia de la Lengua, ¿sabes? O sea, que iríamos a 5. Nosotros tenemos esa deuda pendiente de traducirnos entre nosotros, que eso no funciona. Pero sí, cuando vamos hacia el exterior, que tenemos una gran riqueza lingüística y que no está. Eso por un lado. Luego, por otro lado, los que venimos de zonas periféricas sí que estamos muy relacionados con otras literaturas y otras lenguas más minoritarias. Por ejemplo, Agualusa, el autor portugués, angoleño, fue primero traducido en catalán y fue un éxito de ventas, incluso fue premio de los... No es el único, no. Hay ahora una que se ha traducido muy bien, una novela espléndida, es de una chica de origen angoleño, pero es portuguesa, que tiene un libro sobre el peinado, la identidad
a través del peinado. Ella reivindica mucho esto. O fenómenos como Cartarescu, que primero se tradujo a otras lenguas, o el caso de Califátides, que ahora se habla mucho. Califátides, que escribió en sueco, escribió en griego, primero se introdujo en otras lenguas, una lengua más minoritaria, y luego saltó al castellano. Esta postilla era muy necesaria, Paco, muy necesaria. Gracias a Paco Gil por hacernos ver que verdaderamente la península no solamente son el castellano y el portugués, sino que hay otras lenguas muy ricas literariamente, históricamente. Lo que pasa, Paco, que éxito, estamos fuera de tiempo. Hay ya. un departamento en una universidad, hay un departamento que se estudie y esto ayuda a la visibilidad. Quiero deciros también que España tiene una serie de autonomías y si estáis interesados hay unas ayudas a la traducción de estas lenguas. Vale. Simplemente las editoriales tenéis que solicitarlo. Conseguir los derechos es muy fácil. Pues muchas gracias. No, tenemos que interrumpir ya porque estamos fuera de tiempo, porque esto va una cosa acoplada a la otra. Si nos pasamos nosotros estamos quitando tiempo a la siguiente mesa redonda. Perdonad, porque sé que esto daría mucho más de sí. Y muchas gracias por la paciencia que habéis tenido. Igual que le agradezco mucho a nuestros invitados y a los traductores la infinita paciencia que han tenido hoy y la infinita amabilidad para desglosar sus ideas. Y nada, vale, pues tenemos un café de 15 minutos obligatorio y luego seguimos con la siguiente.